Buenos días, estimados usuarios. Mi nombre es Rosia Guadarrama. Formo parte del área de operaciones y servicios del Registro Único de Vivienda y el día de hoy les voy a explicar el proceso de registro de empresa, así como de actualización. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlos en el transcurso de la transmisión y posteriormente, al finalizar, los iremos contestando. Antes de comenzar el proceso de registro dentro de RU, es importante que consideren que los diferentes procesos que se pueden realizar operativamente hablando están en función de la categoría que se elija, así como del régimen fiscal de quien se está registrando, ya que no tienen las mismas funciones en ambos casos, y aunado a esto tienen que tomar también en consideración el ONAVI con el que se va a trabajar para que puedan elegir correctamente la categoría o la categoría que sea conveniente. Una vez que se ha definido esto, se ingresa al portal de RUC en la siguiente liga, portal.ruc.org.mx, y posteriormente en las pestañas que aparecen en la parte superior derecha de la página, seleccionamos la opción que indica Empresas, diagonal Instituciones, diagonal Registrar Empresa. Una vez que estamos ya dentro de este apartado, se nos despliega una pantalla de llenado de datos en la que hay que seleccionar el régimen fiscal, como ya habíamos comentado, según se despliegan también las categorías competentes para este régimen que se está eligiendo. En este caso tenemos seleccionada la categoría de, el régimen fiscal como persona física y se despliegan las categorías pertenecientes a este régimen. Como vemos, son un tanto limitadas en comparación con las opciones que existen para las personas morales. Completamos todos los campos requeridos. Es necesario que se consulte el aviso de privacidad antes de aceptarlo y posteriormente enviamos la información. También es importante que verifiquen que el correo electrónico que están registrando esté capturado de manera correcta, ya que de otra forma no se recibirá la URL de acceso para que puedan iniciar formalmente el proceso de registro dentro de la plataforma. Esta es la pantalla de la confirmación del envío de los datos. Una vez que hemos capturado toda la información solicitada, vía correo electrónico recibimos la liga de acceso. También se nos hace el envío de la documentación que vamos a estar solicitando. Y una vez que ingresamos a esta liga que nos fue proporcionada, lo primero que visualizamos son los términos legales. Nuevamente tenemos que leer detalladamente esta información y una vez que hemos concluido con la lectura, seleccionamos la casilla de la parte inferior que dice he leído y aceptado e inmediatamente después nos remite a la captura del RFC. Este dato es el dato más importante del registro, ya que este quedará vinculado al número de empresa que se les asigne en RUC una vez que su registro ha sido exitoso. Entonces, verificamos que el dato esté correctamente capturado y la siguiente pantalla es el resto de los campos que hay que llenar. Toda esta información la debemos de capturar de acuerdo a la cédula fiscal que vamos a ingresar. En este caso es una persona física, nombre, apellido, datos básicos. También nos pregunta si contamos con número de registro patronal. Si indicamos que sí, se despliega la casilla para agregar el dato. En caso contrario, la casilla se omite, únicamente capturamos el número de empleados y continuamos a la siguiente pestaña. Es importante que desde esta pestaña se desplacen con el botón de la parte inferior que dice continuar, ya que de otra forma la información no se va a guardar de manera correcta. Podemos verificar que la información se está agregando cuando validamos que la pestaña está en color verde y de esta manera aseguramos el correcto guardado de los datos. Posteriormente, la siguiente pestaña, que es el llenado de la ubicación, agregamos el código postal y inmediatamente después los campos de entidad federativa, municipio y localidad vinculados a ese código postal se agregan de manera automática. Una vez que se agregan estos datos, también el ubicador del lado izquierdo nos remite a la posición más cercana al domicilio que vamos a registrar. Tiene que colocar el puntero en el domicilio que se está registrando, ya que automáticamente no lo lleva al domicilio tal cual.
Y es importante que verifiquen que el nivel del Zoom que están trabajando sea de 18, no puede ser menor a 18, porque de lo contrario no les va a permitir agregar el dato. Una vez que han agregado estos datos, con el botón que dice guardar ubicación, se agrega la información. Si se desplazan con el botón de continuar, no se va a guardar la información y tendrán que capturar de nueva cuenta todos los datos. Aquí está el mensaje del envío exitoso de la información. Y la siguiente pestaña, que es el domicilio fiscal, automáticamente nos trae todos los datos previamente agregados en el ubicador. Únicamente verificamos que estén agregados de manera correcta. Aquí es importante también que el domicilio que están registrando coincida cabalmente con lo que indica la cédula fiscal. Y continuamos a la siguiente pestaña, que son los datos de contacto. Aquí se les solicita que por lo menos agreguen 2 números telefónicos y 2 correos electrónicos. Con la casilla que aparece del lado izquierdo únicamente tienen que indicar que es el principal, posteriormente agregan y listo. Únicamente en el caso de los correos electrónicos, automáticamente se guarda el correo con el que se inició el proceso de registro. No es necesario que dejen ese mismo correo, pueden agregar un correo diferente y a este correo electrónico se van a estar enviando todas las notificaciones concernientes a los procesos operativos de RUB. La siguiente pestaña son los datos de la empresa. En el caso de la persona física, únicamente va a solicitar las actividades principales y la fecha de inicio de actividades o de operaciones. Son datos que se encuentran en la cédula fiscal. Para el caso de las personas morales, va a solicitar más datos. Estos datos son datos básicos que se encuentran en el acta constitutiva. Es necesario que los datos que se están registrando concernientes a esta acta constitutiva sean los datos del acta que dio origen a la sociedad, ya que en algunas ocasiones registran de asambleas y esto no es correcto. Siempre van a ser los datos del acta que dio origen a la sociedad. En este caso, el ejemplo que les estoy mostrando corresponde a una empresa verificadora. Vemos que para la empresa verificadora tiene diferentes apartados. Es el único tipo de registro para el que se solicitan más documentos. De ahí en fuera, para todas las personas morales se solicita básicamente la misma documentación. Y una vez que hemos agregado todos los datos solicitados, nos desplazamos a la siguiente pestaña. Estos datos corresponden a los certificados de la verificadora. Aquí es muy importante aclarar que toda la documentación que están agregando debe de ser vigente. Y una vez que está establecido esto, tenemos aquí 2 pestañas, que es la pestaña de cobertura y real. En la cobertura van a seleccionar todos los estados que se mencionan en la carta de cobertura avalada por el certificado. Y en real solamente vamos a seleccionar el estado o los estados donde realmente el verificador va a tener presencia. Pueden ser todos los que indica la cobertura real o no necesariamente. Esto es indistinto. En la siguiente pestaña tenemos el personal técnico. Básicamente también es la información que viene dentro del certificado. Hay que agregar a las personas que están avaladas por dicho documento. Guardamos los datos y continuamos con la captura del resto de la información. Esta pestaña, que son las cuentas bancarias, no es un dato obligatorio para el resto de las categorías. Sin embargo, para el caso de los verificadores, sí es un dato necesario. Podemos agregar los datos. Posteriormente, aquí tenemos un formato de alta de cuenta que tenemos que llenar correctamente. El documento debe estar firmado por el representante legal y contar con membrete. Asimismo, el estado de cuenta que agreguemos debe de ser vigente y el domicilio debe de coincidir con lo que nos están indicando en la cédula fiscal que anexen. En caso contrario, únicamente pues indicamos que no y continuamos con la captura de la información. Esta pestaña de las empresas filiales solamente aplica en caso de que pertenezcan a un grupo de empresas que ya tengan previamente registro en RUB, agregan los datos y continúan con la captura de la información siguiente. Esta también corresponde a los datos que vienen en el acta constitutiva, solamente aplica para personas morales y deben de registrar de manera completa a todos los accionistas que el documento esté avalando.
En caso de que llegaran a tener alguna modificación y los accionistas no fueran los mismos que indica el acta que dio origen a la sociedad, es necesario que a este documento agreguen también las hojas de esa modificación que avale a las personas que se están registrando. La siguiente pestaña corresponde al representante legal. La empresa puede contar o no con un poder notarial que avale a esta persona que se está registrando. En caso de que no cuente con un poder notarial, puede agregar las mismas hojas del acta constitutiva en la cual se haga mención de los poderes que se le están otorgando a quien se está registrando. En este apartado del representante legal es importante mencionar que el correo electrónico que registren es el que será designado como el administrador de la empresa. Entonces, deben de ser un correo que ustedes consideren el que tengan fácil acceso, porque también a ese mismo correo se estará haciendo el envío de el usuario y contraseña una vez que el registro esté aceptado. Esta pantalla corresponde al registro de una persona física. En el caso de las personas físicas, en lugar de solicitar accionistas, directamente los remite a la captura del representante legal. Aquí funciona de la misma manera. Si cuenta con un representante legal, únicamente hay que agregar el documento que avala a la persona que se está registrando como representante legal. En caso contrario, indican que no y automáticamente el registro agrega todos los datos de la persona que se está dando de alta. En el apartado del representante técnico pueden agregar un representante o la cantidad de representantes que deseen, siempre y cuando tengan la profesión afín a la construcción que se les está solicitando y tengan también la cédula profesional que avale esta profesión. La siguiente pestaña corresponde a la captura de la documentación solicitada. En el caso de las personas físicas, se solicitan acta constitutiva, registro patronal, cédula fiscal, un poder notarial y comprobante de domicilio. Para las personas físicas, únicamente hay que omitir el poder notarial y el acta constitutiva, pero el resto de los documentos son básicamente los mismos. Como pueden ver, todas las pestañas se encuentran en color verde, lo cual indica que la información se ha estado agregando de manera correcta. Continuamos hacia la siguiente pestaña, que es la carta de responsabilidad y uso de la aplicación. Nuevamente hay que leer estos términos y en cuanto aceptan la carta de responsabilidad, seleccionan el botón de enviar. Una vez que han enviado la información, se nos presenta la confirmación del envío de datos y posteriormente vía correo electrónico también recibimos esta notificación en la que nos indica que nuestro registro fue enviado exitosamente y hay que esperar el nivel de servicio para que se nos brinde una respuesta sobre este. La validación del registro por parte de RU consiste básicamente en revisar en primera instancia que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y que la documentación que están adjuntando también corresponda a lo que ustedes están registrando en la plataforma. Adicional a esto, también se revisa que los documentos que están agregando sean válidos o legítimos, porque en algunas ocasiones llegan a agregar documentos editados, lo cual no es correcto. Y también otro punto importante es que la documentación debe de ser vigente. Todos los documentos que manejen una vigencia deben de estar activos. Tal es el caso de la tarjeta patronal, el comprobante de domicilio, los estados de cuenta y, bueno, los certificados en el caso de los verificadores, como ya lo habíamos comentado. Esta es la carta de aceptación y las credenciales de acceso que se hacen llegar vía correo electrónico una vez que el registro ya ha sido validado por nosotros. En caso de que el registro llegara a tener alguna observación, también vía correo electrónico se le estarán enviando los motivos de rechazo por los cuales la empresa no fue aceptada, para que posteriormente ingresara nuevamente, realizara las correcciones solicitadas e hiciera de nueva cuenta el envío de la información a validación. Aquí rápidamente es un concentrado de la documentación solicitada. Es importante mencionar que hay una nueva categoría que se llama promotores. Los promotores básicamente también agregan la misma documentación, salvo en el apartado del representante técnico,
En este apartado tienen que agregar el certificado que les emite Conocer, que los avala como asesores certificados de Infonavit. Hasta aquí sería toda la parte concerniente al proceso de registro de una empresa. Aquí les presento los datos de contacto del call center. Pueden recibir atención ya sea vía telefónica o vía correo electrónico. Los agentes están capacitados para poder apoyarlos ya sea en el soporte de sus procesos o dudas muy puntuales que puedan estar surgiendo al momento de llevar a cabo también este procedimiento. Gracias por su atención.